Bueno, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias a la Fundación Mujibor, los anfitriones del encuentro, los participantes, Daniela, Iván también, por la invitación. Bueno, gracias por estar acá, suponiendo que vamos a decir algo interesante o fructífero. A ver, ¿de qué humanidad hablamos? En realidad, por supuesto, para cada uno eso va a tener una respuesta a partir de sus marcos teóricos, de sus ideas generales, pero en principio creo que podemos más o menos coincidir que es una humanidad que está, por lo menos en los últimos 70 años, atravesada muy fuertemente por un aspecto de nuestra cultura que se ha, no digo autonomizado, pero que ha cobrado un rango muy importante, muy relevante, que es la dimensión tecnológica o científico-tecnológica. Somos humanos que hemos hecho cuerpo y carne de la tecnología, ¿no? Que la encarnamos, la hemos incorporado a través de prótesis, trasplantes, implantes, terapias génicas, en un nivel en el cual podemos decir ya que tanto desde el punto de vista de cómo nos conocemos y nos autorrepresentamos, como desde el punto de vista propiamente de la ontología, esta habitual tensión que recorrió prácticamente todo el siglo XX entre técnica y naturaleza, ¿no? Entran en una zona de profunda indistinción o profunda desdiferenciación, ¿no? Tendencialmente. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, diríamos que más que preguntarnos por una esencia de la humanidad, una esencia de lo humano que habría que cuidar o que custodiar, ya hace bastante tiempo que estamos pensando, por un lado, en cuál es nuestra condición humana, ¿no? Como dirían Arendt, ¿qué es eso que nos hace humanos? Más que una esencia, sino una forma, ¿no?, de estar en el mundo que es muy particular nuestra y que por lo menos en Arendt tenía 3 características. En principio no podíamos estar en 2 lugares al mismo tiempo, no podemos revertir el tiempo, ¿no? O sea, el espacio, el tiempo y nuestra cualidad de mortales. En los 3 casos diríamos algo del entramado tecnológico, científico-tecnológico, intenta, ¿no?, romper esos límites. De hecho, estamos acá todos, cada uno en un espacio distinto, compartiendo esto. Es un pequeño, digamos, una pequeña muestra de ese deseo de atravesar esa condición. Diría entonces que preferiría, más que responder la pregunta, cambiar un poco el eje hacia, en vez de cuál es la esencia de lo humano, cuál es la forma de vida que estamos llevando, ¿no? La pregunta por la forma, por el modo de vida y no tanto por la esencia, que sabemos, creo, ya todos, que es claramente, o bueno, altamente transformable. Entonces, bueno, sí podemos describir nuestra forma de vida. Hace tiempo vengo yo trabajando de 2 líneas, tratando de unir 2 líneas, por un lado cierta filosofía de la vida, si quieren, ¿no? Particularmente trabajo con el sociólogo Scott Lash, la noción de formas de vida infotecnológicas. Son justamente formas de vida en las cuales nos conocemos y nos autorrepresentamos a través de tecnologías, a través de determinados mapeos genéticos, ¿no?, screens cerebrales. Sabemos cosas de nosotros mismos que no sabríamos si no fuera por estas tecnologías. Y por otro lado, desde el punto de vista de la ontología, estamos en tendencial fusión con ellas. O sea, con eso solo digo mucho, creo, así que me parece que está bien escuchar a alguno de los colegas de la mesa y en todo caso podemos retomar desde ahí, ¿no? Pensar nuestras formas de vida contemporáneas en la clave de una fuerte imbricación con la tecnología. Estaba pensando que Flavia es una precursora, porque desde aquella revista Artefacto, que debe tener, no sé, 15 años, Flavia me dirá, o más, o menos. 25. 25, por eso, bueno, dije 15 por ponerle un número así como muy del pasado. Pero bueno, desde aquella revista... El primer número es del año 96. Desde aquella revista, la edad de mi hija menor. Desde aquella revista... Nos delata. Nos delata, sí. Desde aquella revista que seguía y que donde las preguntas eran otras, pero también eran estas mismas, ¿no? ¿Quiénes somos como humanos en relación con los artefactos con los que interactuamos? La pregunta por la técnica es una pregunta muy recurrente y creo que en estos nuevos coincido con Flavia en que hay que pensarlo más bien como un modo de vida, ¿no? Como una co-construcción. En algún momento alguien dijo la naturaleza y yo pensé, bueno, alguna vez escribí un artículo que se llama Aquello que solíamos llamar naturaleza, ¿no? En el sentido de que ya
la hibridación y los modos de estar en el mundo nos implican cada vez más. Digamos, ¿quién hubiera dicho hace 2 años que un organismo que no podemos ver a simple vista tiene tanto poder de agencia que nos ha metido a todos adentro durante todo este tiempo, ¿no? La pregunta por lo humano, por qué queremos conocer, cómo nos aproximamos a estos modos de vida nuevos, lo pienso más también no tanto por los descubrimientos tecnológicos, por todo lo nuevo, por todo lo que avanza día a día, por todo lo que sabemos que ya hay y lo que no sabemos que ya hay desarrollándose, sino más bien me interrogo por las otras preguntas, por las preguntas sobre si es necesario pensar ya una ontología, una ética, cómo en el texto que Iván nos hizo circular antes, él hablaba de valores y ética en relación al uso y al estar ahí con estos avances de la tecnología. Y creo que esas son las grandes preguntas para las humanidades. De todas maneras, creo profundamente que tengo una mirada muy esperanzadora. Creo que hace falta, que somos capaces de hacerle grandes preguntas todavía a esos datos que parece que lo son todo, que necesitan de nosotros para que les preguntemos cosas, muchas cosas, y que frente a toda esa información podamos plantar decir algo, tenemos algo para decir, como seguimos siendo seres parlantes, ¿no? Y me parece que en el poder de la palabra hay ahí un gran valor para la interrogación y para la narración, como decía Iván, de nuestra historia y de nuestra interacción y nuestros modos de vida hibridados con lo tecnológico. Bueno, en primer lugar, de nuevo, también gracias por la invitación, Gaby, Jerry. Es un placer, la verdad, estar con Flavia y Daniela. Es 2 personas que he seguido y que leo seguido. A ver, creo que una manera de enmarcar la discusión de nuestra humanidad es en relación a los debates que se dan hoy en el marco de la edición genética, ¿no? La edición de nuestros genes, donde hay toda una discusión en relación a si está bien o está mal modificar el ADN de la humanidad. Y hay mucha gente, obviamente, científicos, filósofos, personas que trabajan desde el campo de la ética, que temen esta potencial capacidad futura de mejorar la especie, ¿no? Con todo lo que implica. Yo, la verdad, en esa discusión, y lo saco a tema porque creo que es una manera tal vez de bajar un poco la pregunta, soy los que creen que el ser humano, desde el día 1 prácticamente, vive y vivió un proceso de mejora de lo que podríamos llamar, vos usaste una palabra en las preguntas que nos mandaste de antemano, de hipertecnificación. Hay una cuenta de Twitter que a mí me divierte mucho que se llama, está en inglés, The Pessimist Archive, como el archivo de los pesimistas. Y lo que hace básicamente es subir como notas de diarios, artículos de hace siglos o décadas atrás, donde la electricidad, la bicicleta, el auto, el teléfono, las vacunas, la fertilización in vitro, todos fueron temidos como procesos de pérdida de nuestra humanidad, ¿no? En el sentido que se incorporaba algo antinatural y que de alguna manera por eso cambiaba nuestra esencia. Para mí es casi al revés. Para mí eso, también como Flavio, como Daniela, me parece que hablar de esencia, ¿viste? Es de un atrevimiento filosófico donde no me gustaría meterme, pero para mí es casi al revés, no explorar posibilidades nuevas de hipertecnificación, no de mejora, de aumento. Es casi como en contra de ir a algo que me parece esencial a nuestra humanidad. Y tal vez ahí está nuestra esencia, que somos el único animal, se lo tiro, obviamente esto es incorroborable, no tengo manera de verificar esto,
pero somos el único animal que no se cansa de intentar ir más allá de sus límites físicos y fisiológicos, sus límites corporales. Desde la medicina primitiva hasta hoy, la edición de nuestros genes. Tal vez eso es lo que nos diferencia de otros animales, y en ese caso obviamente hace falta una ética, un planteamiento, una postura de valores en relación a eso, cuándo sí, cuándo no, pero en ese caso no tenerle miedo, porque es parte incluso de lo que nos hace seres humanos y distinto a otros animales. Yo soy optimista, pero también con precaución, ¿no? En varios sentidos. Creo que hay como múltiples capas en este asunto, ¿no? Y creo que así como hay un avance en el cual vislumbro difícil la intervención, por lo menos de las personas comunes, digamos, hay grandes decisiones, están las GAFAM, están la gobernanza mundial, bueno, etcétera, manejando aquello que sucede en esos niveles. Creo que hay algo frente a lo cual uno podría pensar nuevos modos de la educación en términos de la economía de la atención, que me parece que es un tema fundamental en esta discusión sobre la tecnología, la economía de nuestra atención, y nuevos modos de vivir también vinculados al entorno. Estoy leyendo a Isabel Stengers muy asiduamente, y creo que hay algo de prestar atención y darnos tiempo. Me parece que hay algo en el orden de la atención humana y en el orden del estar ahí famoso, vinculado a la temporalidad, que nos podrían permitir algunas opciones. No creo que tengamos que dejarnos avasallar masivamente. Creo además que muchas veces generalizamos en estas aproximaciones como si la humanidad o los seres humanos fuésemos un todo, homogéneo, compacto, sin una mirada acerca de los decisores de las políticas por un lado y a las personas que vivimos en las sociedades por otro. Creo que hay, bien planteó Iván en lo que leía, decisiones del orden de la política y del orden de la gestión, de la biopolítica también, del orden de la gestión de los cuerpos. Pero vislumbro difícil, ¿sí? La autonomía de los estados en relación a sus regulaciones y leyes, cuando estas hoy en día ya están incorporadas al hard de los dispositivos, ¿no? O sea, ese es un gran cambio en el mundo, que las regulaciones llegan tarde, las leyes llegan tarde. Hay que saber, los ingenieros están programando y codificando, y ahí adentro está quién accede, quién no accede, permisos, restricciones, digamos, hay toda una legalidad del orden de la ingeniería. Creo que en ese sentido sí soy más pesimista, por ponerlo de alguna manera. Iván, ¿qué decir? Sí, te puedo, a ver. Sí. Yo creo, digamos, que para personas, no quiero poner palabras en la boca de Daniela o Flavia, pero creo que de alguna manera tenemos la obligación de ser optimistas. Y hace un par de años leí una entrevista a Axel Honneth. Axel Honneth es un filósofo alemán, en ese momento era el director del Instituto de Investigación Social de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, muchos de ustedes seguramente saben, dio filósofos como Theodor Adorno, Horkheimer, personas que se escaparon de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo y terminaron en Estados Unidos, y escribieron muchas cosas bastante pesimistas, ¿no? Y Honneth
cuando era director hace un par de años, en una entrevista marca un quiebre. Y él dice, y esto me encantó, que el intelectual hoy, en democracia, tiene la obligación moral de ser optimista. Porque en una democracia es imposible que la gente, que el ciudadano sienta que las cosas pueden cambiar, que las cosas pueden mejorar. Y el intelectual, entonces, según él, como referente, no puede traicionar esa cuota de optimismo necesario que necesita la democracia para funcionar. Now, obviamente, digamos, el optimismo no es ingenuidad, como dijo Daniela. Optimismo sin realismo es ingenuidad, o sea que siempre tiene que tener realismo. Pero para mí, acá hay una diferencia interesante entre las personas, estoy generalizando, lo reconozco, las personas que tienden a trabajar en ciencia y tecnología y las personas que tienden a trabajar en un mundo intelectual humanista. Brevemente. A ver, quienes trabajan en campos donde la ciencia y la tecnología se cruzan, como la inteligencia artificial o la biotecnología, no limitan su imaginación a proyectos que parecen posibles o realistas. No, más bien todo lo contrario. A ver, Internet y el teléfono inteligente empezaron como un salto de imaginación, hoy es una realidad. La capacidad de modificar organismos genéticamente, incluso seres humanos, empezó como un salto de imaginación, hoy realidad. Manipular el cerebro de un ratón para que vea objetos que están presentes, que no están presentes, nació como un salto de imaginación, hoy una realidad. Me da la impresión que la ciencia y la tecnología, los tecnólogos y los que están en ese cruce, se guían por el optimismo de lo posible y por la razón. Y es esa combinación que permite romper los límites de lo que parece posible y traer el futuro al presente. Y creo que, como está pendiente aplicar la misma ambición que se encuentra en el desarrollo de la tecnología a cuestiones sociales, éticas, económicas y políticas, ¿no? Ahí hay un factor de pesimismo, y creo que Daniela como mencionó eso al pasar con el tema de las regulaciones. En esos rubros seguimos pensando en categorías no solamente cuya utilidad no queda del todo claro, sino sin el mismo optimismo de lo posible que uno encuentra en la ciencia y la tecnología. Y tal vez hay algo para aprender de esas actitudes en las disciplinas más humanísticas. Bueno, yo lo que diría es que yo me siento en la obligación de ser crítica, digamos, no necesariamente pesimista ni optimista, pero sí de mirar críticamente la realidad, ¿no? En parte porque siempre creemos los que somos críticos, entusiastas pero críticos, que siempre hay que mirar lo que puede ser mejorado. También es lo que uno logra ver, ¿no? Uno se puede hablar de lo que ve, no de lo que no ve. De Freud se decía en el Maestro en la Cultura que hay dos tipos de críticos, ¿no? En todo momento, los que critican para llevar más allá los límites de la cultura, y que están los que critican la cultura. Bueno, no, en ese caso, no. Tratamos de criticar para llevar la cultura más allá, y cuando hablo de cultura, por supuesto digo lo que yo quiero de eso, pero lo que quiero decir es una cierta tendencia colectiva hacia la democratización de los saberes y de las prácticas, hacia la expansión de los derechos, ¿no? Una amplificación de las potencias, digamos, vitales de los seres humanos. A eso llamaría yo una expansión de los límites de la cultura. Entonces, la crítica tiende a ver si estamos yendo hacia ahí. Para toda crítica hay que tener un diagnóstico, ¿no? Para toda elaboración conceptual hay que tener un diagnóstico. Yo vengo trabajando hace tiempo en un diagnóstico muy general, muy general, que es que nuestra modernidad, digamos, si hablamos de la modernidad por lo menos occidental, lleva fuertemente dos grandes tendencias adelante. Una es la tendencia a la tecnificación de la vida, un poco de eso estamos hablando hoy, de lo viviente, y la otra es a la politización de la vida, lo que Daniela recién decía, biopolítica, ¿no? O también la animalización de la política, o sea, el hecho de que la política se centra y se concentra en las funciones de promoción, regulación, modulación, amplificación, potenciación de los procesos vitales, de los vivientes humanos en general, y uno ya podría decir de lo viviente en general, incluso de lo no viviente. Pero bueno, digamos, si estas dos grandes tendencias se cruzan, no, si fuera cierto que ese cruce es una forma del diagnóstico de lo contemporáneo, lo que yo veo desde esa perspectiva crítica es que lo que en este momento viene ocurriendo, eso llamábamos tecnoceno, digamos, ¿no? Llamamos como una especie de declinación de la tesis del antropoceno, que bueno, en el año 2019, no sé si recuerdan, la Comisión Internacional de Estratigrafía aceptó por casi un 80% de los votos que
el antropoceno es una capa estratigráfica nueva en la Tierra. Eso quiere decir que la marca humana en la geología terrestre, suelo, atmósfera, océanos, ha traspasado un umbral de irreversibilidad, ¿no? Y yo entonces digo, bueno, si vamos a hablar del antropos, es un antropos en particular, y ahí sigo a Peter Sloterdijk, sigo a Nancy, sigo también a Herminio Martins, que dicen, bueno, en realidad también podríamos hablar de un tecnoceno. Lo dicen un poco al pasar, pero Herminio Martins no, tiene un volumen entero. Parece que es una buena forma de declinar esa pregunta del antropos en relación a uno de los temas que ha empujado esta época, a esta forma, digamos, de incidencia, ¿no?, de las huellas de la humanidad sobre el sistema Tierra. Y esto que empieza, ¿cuándo datamos este tecnoceno? Lo datamos según la Comisión Internacional de Estratigrafía, ¿no? Los geólogos lo datan en 1950. Se podría haber datado en los inicios de la era industrial, era una de las alternativas, ¿no? O en el ciclo largo entre industrialización y producción de petróleo, ¿no? Pero no, dijeron con las explosiones de las bombas atómicas, con la era atómica. Y ahí es donde yo digo, bueno, efectivamente lo que pasa acá es que es el momento en que se desencadenan tecnologías de altísima intensidad y altísimo riesgo, altísima productividad, altísima capacidad de acción sobre el mundo, ¿no?, pero también altísima capacidad de destrucción, y nos lleva a un salto de escala. Venimos hace 70 años, por lo menos, atravesando un salto de escala. No quiere decir que como un salto de pantalla, como los videojuegos, no que estamos en otra pantalla, sino que en la misma pantalla en la que estamos acá, en nuestra vida doméstica, en nuestra vida profesional, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida, digamos, nacional, además tenemos otra preocupación nueva, que era un poco el telón de fondo, se decía en la historia, ¿no? La historia natural es un telón de fondo, ese telón de fondo se cruza hoy con nuestra vida, digamos, humana, ¿no? Entonces, historia natural, historia humana, tierra y mundo, digamos, mundo de sentido, mundo de la tierra, se cruzan y tenemos que ocuparnos también entonces de la escala planetaria. Ese es el diagnóstico, digamos, ante el cual la preocupación empieza a ser no el medio ambiente necesariamente, ¿no? Porque, bueno, parece que es sí, pero en realidad el medio ambiente es uno de los factores en relación con el cual tenemos que pensar cómo en el sistema Tierra los vivientes humanos que, junto con la tecnificación, digamos, y gracias a ella, podríamos decir, hemos dado un enorme salto cuantitativo también. Gracias a ella, digo, porque la tecnología de los alimentos, la tecnología de la medicina, de la salud pública, es lo que también ha permitido esta mayor longevidad, esta explosión demográfica, ¿no? Lejos de decir que eso es un problema, es un signo hiperafirmativo de potencia, sin embargo trae nuevos desafíos que no teníamos antes. En 1800, por primera vez en la historia, digamos, en la historia humana, llegaba la humanidad a ser 1.000 millones de personas. En 1960, 160 años después, 3.000 millones de personas. Entre 1960 y hoy, 7.800, casi por 2,5 en 60 años. En 1950-60, de esos 3.000 millones, aproximadamente un tercio vivía en ciudades, 1.000 millones. Hoy, el 60% de los 7.800 vive en ciudades. Es decir, el problema también es las grandes concentraciones urbanas. El problema, el desafío, insisto, no hay que ver como problema aquello que es un desafío para el pensamiento nuestro. Es lo que tenemos que pensar para vivir mejor. Esos 4.500 millones de personas que viven en ciudades no están allí solamente por cosmopolitismo. Muchos de nosotros nos encanta la metrópolis, pero no necesariamente tenemos que pensar que todos los vecinos nuestros están allí por ese motivo. En la Argentina, es el 8º país más grande de extensión del mundo, el 92% de las personas vivimos en ciudades. Ese es un problema político, sociopolítico, ¿no? Yo, digamos, provengo de esa rama, pero con un enorme interés en el campo de la ciencia y tecnología, y además, de la ciencia y la tecnología, perdón, y además trabajando ya interuniversitariamente en laboratorios de sistemas complejos. Tenemos que pensar los nuevos sistemas, ¿no?, los nuevos diagramas de sistemas para el salto de escala en el que estamos habitando, ¿no? Les di algunos datos duros, pero para que tengan un poco de noción de, bueno, ¿en qué otra cosa, además de lo que siempre pensamos, estamos obligados hoy a pensar? Porque estamos atravesando desde hace más de 1 año y medio una situación que es típica de este nuevo momento. Una pandemia como esta solo puede haber ocurrido por la combinación de las aceleraciones técnicas
y biológica propias del Tecnoceno. Tenemos que encontrar respuestas, salidas, resoluciones para que esto, digamos, para tratar de evitar esto que yo llamaba accidente normal, ¿no? Para que estos accidentes como la pandemia, pero también como el flash crash del 2010, no sé si recuerdan, por 9 minutos, ese flash, digamos, que hizo que la bolsa de valores cayera, se perdieron $1 billón en 9 minutos. Un accidente normal de las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, hay que empezar a pensar los nuevos problemas que tenemos. A eso llamo yo la obligación de ser críticos, la obligación de estar atento a los riesgos de la nueva escala en la que estamos habitando. Del tipo de, digamos, cuando llamo de energías que se desencadenan, digo, la energía atómica, pero también las biotecnológicas, como hablaba recién Iván, también las informáticas. Es con lo que estamos habitando todos en el planeta, porque aún quienes no habitan en las metrópolis más desarrolladas tienen la influencia de lo que ocurre allí. Todos, el 97% del planeta vivió un año con muchas limitaciones de movimiento fronterizo. Entonces, estamos también obligados, desde las humanidades, hablo yo, y para nosotros, estamos obligados a pensar algo que hasta hace poco, insisto, era un telón de fondo. Ya no lo es más. Impresionante los datos así todos concentrados y nada, muy, o sea, lamento haberles complicado un poco esa noción optimista con la que largaron y nos vamos dando cuenta de que, bueno, nada, no es tan sencillo. Lo del intelectual optimista casi es una contradicción en términos, Iván, ¿no? Quería defender un poco el optimismo, pero no de Flavia, porque entiendo la postura de Flavia, sino de vos, Daniela, donde ahí empezaste tus comentarios, bueno, tal vez el optimismo, ¿viste? Lo estamos poniendo en cuestión. A ver, la urgencia del presente, ¿no?, que sentimos hoy, digamos, yo lo siento, lo sentimos todos, no es nuevo tampoco. Digamos, en casi todas las épocas la gente siente, en muchos casos, ¿viste?, si uno lee historia, de que vive momentos de crisis y están en una encrucijada. Tal vez esta es distinta, la verdad que no sé. Pero, a ver, la democracia, y yo me baso en los filósofos que me gustaban a mí cuando hacía el doctorado, John Dewey, William James, otros de la escuela norteamericana del pragmatismo, hablaban de la democracia como un experimento cuyos resultados están en el futuro y que solamente funciona si creemos en nuestra capacidad de actuar en conjunto para resolver problemas, ¿no? O sea, que eso es la base de todo lo demás. Ahora, creo que hay que encarar los problemas desde el bosque y también desde los árboles y hasta las hojas. ¿Qué quiero decir con esto? La visión del bosque, estoy muy de acuerdo con mucho de lo que dice Flavia. A ver, vivimos en un momento en que se produce una cantidad de conocimiento impresionante. Nunca supimos tantas cosas. Y al mismo tiempo, ¿viste?, la desproporción entre lo que sabemos y lo que deberíamos saber para arreglar los problemas que tenemos, por ejemplo, cambio climático, es inconmensurable. Sabemos un montón, nunca supimos tanto y todavía nos falta muchísimo para poder resolver algunos problemas básicos. No sé, para hacerlo un poco más claro, mis bisabuelos en un pueblo de Italia sabían menos que yo, pero la diferencia en lo que ellos sabían y lo que tendrían que saber era muy chica. Arreglaban sus coches, cocinaban, arreglaban sus herramientas de trabajo, no tenían que preocuparse por efectos secundarios de la energía nuclear, de productos financieros, de los algoritmos de Wall Street, la inteligencia artificial o la edición genética. No había un desajuste. O sea que esa es como es la visión del bosque. Pero si uno mira las ramas y las hojas, y hace no tanto leí un libro que me encantó, Los hermanos Wright, de David McCullough, un tipo que es dos veces premio Pulitzer, que es una especie de biografía sobre los tipos que inventaron el avión, básicamente, ¿no?, los hermanos Wright. Y una de las cosas que me pareció interesante es que, según McCullough, como la razón por la cual ellos inventaron el avión es que lograron tomar un problema que parecía gigante, volar, y subdividirlo en micros problemas que tenían solución. Iban solucionando esos micros problemas, aparecían otros problemas, los iban solucionando, hasta que de repente tenían un aparato que funcionaba para volar, ¿no? Y si uno toma el ejemplo concreto de la inteligencia artificial, que cuando uno lee papers a veces parece un monstruo enorme, tiene desafíos puntuales que tienen soluciones concretas.
¿no? El prejuicio en los algoritmos tiene solución, el consumo energético tiene solución, el acceso a la población en general tiene solución, los desafíos en cuanto a la privacidad de datos tiene solución, el problema laboral incluso tiene solución. O sea que creo que como hay dos ejes de pensamiento y trabajo, lo conceptual, lo general, que creo que muchas veces tenemos más claro, y después, digamos, el tomar lo conceptual y lo general y desarmarlo en los subproblemas que tienen que tener soluciones prácticas. Soluciones, como dijo Daniela antes también, que muchas veces son políticas, ¿no? Que no salen de las universidades y que no salen de los laboratorios de ciencia. Lo cual, nuevamente, vuelvo al tema del optimismo de lo posible como central para la democracia, si creemos que las democracias pueden resolver estos problemas. Perdón si me extendí un poquito. No me quiero entrometer en todo el diálogo, pero como se han dicho cosas muy ricas y es tan complejo, como se están tocando tantos temas, quiero básicamente un poco comentarle algo de lo que dijo Iván al principio. Entonces, Iván al principio habló mucho del Homo faber, o sea, de que el hombre es un animal, ¿no?, diferente, y cita alusión a la historia y que siempre quiso mejorar. Bueno, si uno va a la parte histórica, todas estas mejoras no han sido monotónicas. Es decir, si vos tomás la civilización greco-romana, luego tuviste un pozo que fue la época o el periodo medieval, con claroscuros, tuviste las ciudades-estado. Es decir, a lo que voy y lo que vino, y es cierto, el primer impacto que derrota, digamos, a la economía malthusiana, es decir, a esa economía para que vos puedas solo, la mayoría de la población mundial pueda sobrevivir y por lo tanto no dedicarse ni siquiera en su mente o en su cabeza, ni siquiera eran ciudadanos, a pensar este tipo de cosas, que estaba restringido, ¿viste?, al clero, algunos pensadores mantenidos por mecenas. Eso se empieza a romper durante la Revolución Industrial, ¿correcto? Entonces, como vos dijiste, la Revolución Industrial tenía sus pesimistas y optimistas. Los pesimistas creo que eran los ludistas, o digamos que rompían, ¿viste?, los ferrocarriles y demás, y pensaban que... Y tenías la escuela optimista y tenías, y tenías las observaciones de Karl Marx, en donde empieza a ver que sí, que efectivamente el ser humano está, digamos, avanzando, pero que el propio progreso produce las tensiones que ustedes básicamente están hablando. Ahora bien, en un libro, y ahora voy a la pregunta del tema de humanidades y tecnología y de toda esta ola o este tsunami, digamos, tecnológico. Había un libro muy interesante de Richard Sennett, un sociólogo que ustedes deben conocer, que se llama Craftsmanship. Craftsmanship es donde el tipo analiza la importancia de que la mujer o el hombre tenía cuando tocaba las cosas, cuando armaba las cosas, cuando hacía artesanía, cuando escribía el libro. Es decir, que es un libro excepcional porque ese libro debe tener 15, 20 años probablemente. Es casi anterior a este tsunami tecnológico, ¿correcto? O sea que nosotros no hemos vivido nada, pero nada parecido a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, cuando vos decís que sabemos, hay dos cosas. Primero, yo creo que este tsunami tecnológico necesita la introducción del fenómeno de la ética, como se dijo. ¿Y por qué? Porque yo creo que en este tsunami tecnológico hay muy pocas personas que pueden aprehender básicamente la dificultad de esa revolución tecnológica. Cuando vos tenías la revolución tecnológica con un bien concreto, era mucho más fácil de aprehender, digamos, eso. Es verdad, hoy hay muchísimos beneficios para los consumidores. Es como que hay un impacto muy importante, lo que dirían los economistas, la soberanía del consumidor. Pero digamos, yo no creo que la tecnología, o sea, la tecnología va mucho más allá. Y bueno, no estoy negando los beneficios inmensos de todo esto. Estamos en Zoom, de la computadora, de todo lo que vos... Pero digamos,
el conocimiento está lejos de estar democratizado, está muy concentrado, digamos, en una pirámide, y es por ello que vos tenés los unicornios, los grandes, digamos, inventores que han producido beneficios enormes para la humanidad con el Internet, ¿viste? Microsoft y todo esto. Y la velocidad está, lo dijo creo que Flavia, o lo dijo también Daniela, y bueno, y vos mismo, la velocidad de entrada de esto choca, es muy difícil de absorber para el ser humano, es muy difícil absorber para el ciudadano todo lo que está pasando. Y a mí te diría que a mí lo que me está molestando mucho, y yo creo que en eso peligran las democracias, es la invasión de la privacidad a través de la tecnología. La invasión de la privacidad a través de la tecnología es violenta, te diría yo. Vos te metés, viste, en cualquier Google y decís quiero viajar a la ciudad de Posadas, y ya ni siquiera te aparece cuando abrís el diario Clarín al costado la publicidad de toda la cantidad de hoteles de Posadas que tenés, sino que en tu propio mail. Para decirte una cosa, a mí personalmente eso me molesta mucho, porque me parece un leading indicator de que puede ser también un arma de un autoritarismo que es, digamos, manifiesto. Es más, ¿viste? Yo en eso le doy la razón, ¿viste? Y acá termino, es decir, que a mí me parece que ese es un punto, a mí me parece que el tema de la ética, hasta dónde vos con los algoritmos formás, y claro, lo que pasa es que es un negocio millonario meterte en tu mail y de alguna manera sugerirte cosas que vos no ves. O sea, vos por un lado te amplía los choices, las opciones, pero por otro lado no hay ninguna duda que es una invasión. Y no hablo de todas las mejoras, ¿viste? El ADN, de la medicina, como se habló, y de otras cosas. Ese es un punto que a mí lo veo como algo que puede empeorar en el futuro, ¿viste? O sea, Orwell directo, ¿no? La pandemia empeoró, o sea, nos acercó al fenómeno del George Orwell. Para moverte hasta la esquina tenías que meter una app, más o menos. Entonces, digamos, ese es un primer tema. Y contra ese tema, yo creo que el tema de las humanidades, pues, es algo que tiene que ser muy fuerte. ¿Cuál es la concepción del hombre? ¿Cuál es la concepción de lo que vos pensás? ¿Hasta dónde te vas a modificar lo propio? ¿Viste? Entonces, digamos, yo ahí veo, y puede ser que haya habido un cambio paradigmático de lo que son las humanidades. Es decir, no es solo la reunión o la interacción entre humanidades y tecnología. Por ejemplo, las generaciones jóvenes, ¿qué significa para ellos humanidades? ¿Significa lo mismo que para mí, que tengo 62 años? ¿O ya es otra cosa eso? Nada, te quería comentar esto, te quería decir que esto es un tsunami que para mí, desde el punto de vista de la diseminación de conocimiento, es muy poco equitativo. O sea, es muy poco equitativo. Nada, quería hacer este comentario porque yo tengo una posición ni pesimista ni optimista, pero ecléctica con respecto, ¿viste? al advenimiento del tsunami tecnológico. Sugiero a Jerry la lectura de Construir y Habitar, el libro de Sennett que salió el 2019, donde retoma algo de su artesano más tecnológico. La dejo a Flavia, que tiene mucho para decir. O tal vez, Iván, ¿querés contestarle? No, a ver, tiro un comentario, que no sé si Flavia, digamos, pero muy breve. Por un lado, a ver, también recomiendo, hay un artículo muy famoso, seguramente Flavia lo conoce, Do Artifacts Have Politics?, de Langdon Winner. Tienen los artefactos, ¿viste?, política, que es una reflexión sobre, no solamente, ¿viste?, que se dice que la tecnología es neutra y es buena o mala dependiendo de quién la use. El argumento bueno es no. Hay tecnologías que conllevan con ellos, ¿viste?, como organización política. Y el ejemplo que él da es el contraste entre energía nuclear, que es tan peligrosa, tan complicada, tan jodida, que requiere de un gobierno centralizado, y energía solar, que puede ser descentralizado a tal punto que vos ponés paneles en tu casa y no jodés a nadie, ¿no? O sea, que llevan con ellos alguna estructura política. Y hay quienes han argumentado, siguiendo un poco a Jerry, que la inteligencia artificial sería una de esas tecnologías que favorecen las autocracias y las tiranías.
¿no? Precisamente por la concentración de información en pocas manos. Bueno, a mí lo que me pareció re interesante, además de todo eso, y que no sé si es algo que surgió en algún otro panel antes, porque de ser así me encantaría como escucharlo, y si no, creo que habría que hacer una especie de encuesta o sondeo, pero precisamente fue la pregunta de Jerry: ¿qué significan las humanidades para los jóvenes? ¿No? ¿Qué sé yo? Para la sub-18. Digamos, porque yo me imagino que si les preguntás qué significa para vos la tecnología, te van a dar respuestas, ¿no? Puede ser el teléfono, qué sé yo. Si les preguntás qué significa la ciencia, y no sé, tal vez también hay una respuesta. Pero ¿qué significan las humanidades hoy en la Argentina? Para un sub-18, para alguien en la secundaria, ¿viste? O, la verdad que no se me ocurre cuál sería la respuesta, y me parece que es algo que tendríamos que saber, que habría que indagar. Sí. Hay un artículo muy interesante de Inés Dussel sobre este tema, muy reciente, está en internet. Me parece que es una mirada muy interesante. Ella viene trabajando sobre educación y tecnología hace muchísimos años, y este artículo está muy, muy bueno, a propósito de la pandemia, pero nos acerca como a pensar de nuevo las cuestiones. Y Remedios Zafra tiene un libro también sumamente interesante sobre la cuestión. A mí, a partir de la intervención de Iván primero y Jeffrey recién, lo que se me ocurría mientras los escuchaba era querría abogar por aquí, por tener presente que no se trata, digamos, de, como dije al principio, no es que la nueva escala implica que hay que dejar de pensar todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, las funciones de las humanidades clásicas y de todo lo que hemos conocido siguen siendo fundamentales. La dimensión ética, por ejemplo, que es lo que hablaba recién Jerry, o Iván, que comentaba recién la cuestión legal. Ahora voy a volver ahí, pero digamos, por supuesto, todo eso sigue funcionando y es todo necesario. Eso es, nada se suplanta, solo se suma algo, digamos, que es un abordaje de sistemas complejos. Digamos, ¿qué significa el análisis sistémico? ¿Qué diferencia tiene con respecto a los otros? Mirar el bosque, no ver la hoja y el árbol, sino una mirada del bosque, pero que quiera pensar la intervención en la hoja, para poder pensar la actual intervención en la hoja. ¿Cuál intervención? La mirada del bosque contemporáneo implica pensar en sistemas complejos en vez de sistemas lineales, y por lo tanto en dos elementos que no es lo habitual cuando pensábamos incluso la sociedad como un sistema, a eso me refiero, ¿no? Y es cuáles son los acoplamientos en una sociedad, en un sistema como el nuestro. En este caso podríamos decir el caso del COVID, cuando hicimos el análisis sistémico del COVID, bueno, el transporte aéreo, la industria del alimento, los sistemas sanitarios de cada país, digamos, ahí empieza a haber acoplamientos que no conocemos, que son más o menos fuertes. Cuanto más fuertes son los acoplamientos, que quiere decir que en un sistema hay una acción que se dispara y no hay una tecla off para pararla. O sea, el parar esa acción lleva mucho tiempo, no sé, desde el despegue de un avión, pues todos sabemos que si algo falla, igual el piloto tiene que despegar y después volver a aterrizar, porque si quiere frenar, se lleva por delante el aeropuerto, o se cae al mar. Entonces digo, hay acciones que una vez que se desencadenan no se pueden frenar rápidamente, ¿no? También una corrida bancaria es ese tipo de procedimiento. Bueno, ¿cuáles son los acoplamientos en estos sistemas nuevos, ¿no? Y cuáles son las interacciones inesperadas? Que eso es justamente lo que un sistema complejo como el nuestro hoy nos desafía a pensar. ¿Cuál es eso que no los logramos imaginar en el sistema, digamos, en el diseño del sistema? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que habitualmente solíamos hacer, o que se suele hacer todavía en otro tipo de investigación, como por ejemplo la penal o la judicial, de cualquiera de los casos, de accidente, de catástrofe, como decía recién Daniela, es buscar el factor desencadenante, la responsabilidad, supongamos, ¿no? Fue un accidente de un laboratorio, fue alguien que se comió un murciélago, digamos, ¿no? Supongamos. Eso, a alguien que analiza el sistema, el factor desencadenante no es significativo. Es importante saberlo, hay responsabilidad, pero digamos, lo importante es construir un sistema que sea suficientemente robusto para, sea cual sea la amenaza, tener alternativas de resolución relativamente rápida de la posible catástrofe o del posible accidente. Cuando hablamos de accidente normal, es accidente de gran escala, ¿no? Un accidente disruptivo, un hecho disruptivo mayor.
como la pandemia, digamos, ¿no? O como un flash crash, como hablábamos recién, o el I2K, ¿se acuerdan? Es el caso del cambio. Bueno, hay, en la nueva escala va a tener, o Chernóbil, ¿no? Digo, cuando uno piensa si accidentes, zoonosis que se puedan disparar, bueno, ¿qué necesitamos hacer para una gestión de riesgos futuros? Para eso también hace falta las humanidades. Además de para todo lo que ya sabíamos, eso es lo que querría instalar, que además de para lo que ya sabíamos, que son fundamentales, sirven para pensar, porque hay algo que las tecnologías nos llevan mucho por delante, sobre todo los dos grandes sistemas técnicos, digamos, subsistemas técnicos, que son el de estos aparatos, digamos, ¿no? Las infraestructuras que nos permiten esto ahora, los que nos permitieron buena parte de la vida en la pandemia, pero también el sistema financiero, que uno puede viajar y el que tiene la suerte de tener una tarjeta de crédito viajaba antes, ¿no? Podía pagar y volver. Bueno, pero lo que no tenemos claridad desde nuestros campos sociales humanidades a veces, precisamente porque privilegiamos la singularidad, privilegiamos las diferencias culturales, hay un montón de motivos por los cuales nos pasa esto, digamos, pero no tenemos la mirada de conjunto que permitía lo que en esas otras subsistemas son la protocolización, ¿no? Nosotros nos cuesta muchísimo pensar en eso, parece, pero bueno, es algo que hay que pensar. El protocolo sanitario nos dio la idea de que vamos a tener que pensar también en eso, ¿no? ¿Qué cosas son las que tenemos que empezar a pensar en la escala social y humana para que algunas cosas no ocurran? El desarrollo de determinados subsistemas científicos, culturales, educativos, sanitarios, ¿no? Se trabaja en todas las escalas. Luego, se piensa en los riesgos en todas las escalas. Hay algo importantísimo en lo que ustedes están, en las preguntas de Gaby, en lo que estaba diciendo Iván, y es, en las tecnologías pasa, y la aceleración que hablaba Daniela, ¿qué pasa? La tecnología, uno piensa en las tecnologías. Las tecnologías o los aparatos materialmente tecnológicos concentran décadas, siglos, a veces milenios de conocimiento humano. Digamos, eso no es que es algo que se inventó ahora, en realidad esto concentra una enorme cantidad de información y de conocimiento y además acelera procesos que es mucho más rápido con esto que lo que haría un equipo humano haciendo lo mismo, leyendo los datos masivos o Big Data. Y esa aceleración implica un montón de decisiones, como decía recién muy bien Daniela, inscriptas ya en la materialidad, en el software y en el hardware, lo que llamamos los sesgos, digamos. Ya están inscriptas. Entonces, el problema ahí es que el acoplamiento no solo es fuerte, está prácticamente sellado en la tecnología. Y esto implica ciertas cajas negras, tanto legales, ¿no?, como tecnológicas. Porque dentro de estos aparatos, hay en Susana Zuboff, en la era del capitalismo de la vigilancia, que les mencioné ahí en el chat, ella cuenta que hay dos investigadores de Duke, que hacen el análisis de los términos y condiciones para usar el termostato Nest de Google, ¿no? El que en la casa nos permite, si yo me voy, que no quede ninguna luz apagada, que baje el gas, que no, organizar económicamente un poco la casa. Entonces, si uno tuviera que leer los términos y condiciones que uno firma cuando pone ese termostato, son más de 100 documentos. En realidad es una falsa legalidad. Eso es el tipo de cosas en el que también hay que pensar. Los consumidores, en buena medida, y más en la pandemia, estamos en realidad a la merced de todas esas decisiones. Y esa es la dimensión democrática de la que hablaba Iván, que creo que sí podemos empezar a mirar con mayor detalle. Necesitamos mirarla con más detalle. Necesitamos ver quién le pone el cascabel a las gafas, digamos. Quién le pone el cascabel a las grandes tecnológicas que hoy están ganando miles de millones de dólares por el hecho mismo de la pandemia. Y no digo que esté mal, que lo ganen, pero bueno, esa inversión tiene que volcarse también a un mayor desarrollo, no solo tecnológico, sino también social, de una humanidad entera que ha, durante 1 año y medio, invertido en esa tecnología por obligación. Ninguno de nosotros lo decidió. Entonces, hay un montón de cosas. El G7 en junio firma, ¿se acuerdan?, la nueva imposición a las grandes tecnológicas para que entre un 15 y un 20% de la ganancia se invierte en los países donde actúan, no donde tienen sede. Bueno, eso es un paso que hay que dar, el tipo de paso que la imaginación científica de las humanidades,
el derecho, las ciencias económicas son parte de las sociales humanidades que tenemos que desarrollar. ¿Cómo hacer de esto algo más vivible, mejor para todos? Y no trampas para el consumidor. Esas cajas negras de la tecnología incluyen protocolos legales, incluyen decisiones que quizás ya no nos sirven las que teníamos antes. Hay que volverlas a pensar a la luz de la nueva situación. El futuro post-pandémico va a estar marcado por este periodo pandémico. Ineludiblemente, no sabemos cómo, pero va a estar marcado por esto. Los niños chicos ya pasaron 1 año y medio haciendo clases virtuales, en un país donde estaba prohibido. Entonces, bueno, tenemos que, en esa lentitud que tenemos los humanos, bueno, tenemos que darnos la tarea, si no, no la vamos a hacer, no lo vamos a hacer nunca. El año pasado, no, antes de la pandemia, Fundación invitó a Marcus Gabriel junto con la UNSAM y a partir de ahí se creó este centro con varios pensadores. Bueno, creo que ya hay un montón de gente trabajando ahí para poder pensar las humanidades en relación con la tecnología. Chile, Ditela tiene también, como la Universidad de Ditela. Yo estoy empezando a trabajar en un nuevo grupo en el ITBA para pensar estas cuestiones, relacionado con el Instituto de Futuros de Turku, de Finlandia. Chile tiene un instituto de futuro que funciona dentro o a partir del Parlamento, y este año se está intentando formar una oficina científica para el asesoramiento legislativo en Argentina, que sea apartidaria, digamos, con científicos convocados de todos los partidos, un poco para saldar algo que yo creo que es fundamental en lo que viene, como decía Flavia, que es el salto epistemológico que hay entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? Digamos, el Ministerio de Salud sabe todo de salud, el Ministerio de Economía, todo de economía, y los legisladores que están con las leyes ahí, hay un salto enorme a nivel epistemológico y de conocimiento. El modelo creo que lo están desarrollando junto con un equipo de la Universidad Austral que trabaja como el modelo británico de la oficina científica, que se llama POST, que tiene el Parlamento británico, y creo que hacia ahí hay que pensar nuevos modos de legislar sobre esta realidad, sobre modos de estar en el mundo, que creo que van a necesitar mucho de las humanidades, de estas humanidades como la economía, como el derecho, como la literatura, la ciencia ficción, digamos, un montón. Creo que sí. Y que hay iniciativas, creo que hay iniciativas germinales todavía en relación a algunas otras que hemos comentado, pero sí, cómo no. Supongo que hay más de las que yo conozco. Pero... Sí, igual también entiendo lo que dice Gabriela, en el sentido de si hay alguna suerte de aporte específico desde el sur, ¿no? Ahí soy optimista, ahí soy hegeliana y optimista. No, y creo que es, a ver, sí, siempre desde donde está, ve algo que no se ve desde otro lugar, pero además el sur, los sures globales, pero el sur global en general tiene vivida la experiencia con mucha más claridad de la gran cesura entre justamente ciencia, tecnología y sociedad, digamos, porque ese progreso tecnológico-científico siempre apareció o ha tendido a aparecer como particularmente
cercano, o sea, de progreso, de modernización, no digo moral, pero sí, por lo menos de tipo de bienestar, ¿no? En el norte global. Mientras que en el sur eso no ha sido así, con mucha claridad no ha sido así, mucha más claridad que justamente que en el norte global. Entonces me parece que en este caso, acá sí tenemos muchísima más claridad vivida, experiencial, digamos. Ahí hablo desde la perspectiva de la hoja, para identificar los problemas que vienen asociados a una mala gestión de las incorporaciones tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Leí el año pasado una evaluación en el MIT de los proyectos tipo el CELVAL, Conectar Igualdad, etc. Todos los que estábamos acá sabíamos los problemas que había del peer-to-peer, digamos, que eran una línea bajada, allí donde no había muchas veces la infraestructura para sostenerla, la educación tecnológica de los docentes para hacerlo, digamos. Para los que estábamos acá era una cosa casi obvia, digamos, desde el primer momento. Pero para ellos, 20 años después, fue la experiencia de ver y entender qué pasó. Bueno, si nosotros nos ponemos a trabajar con lo que sabemos y las experiencias que tenemos, me parece que tenemos mucho para decir, y lo estamos haciendo. Digo, hay redes de filosofía, la técnica. Recién Daniela decía, las humanidades, yo antes un poco provocativamente dije el derecho, las ciencias económicas, ¿no? Pero por supuesto la filosofía y la literatura son centrales. Y que el mundo académico y el mundo cultural, digamos, la literatura, las artes, reencuentren el diálogo común de las humanidades es una necesidad urgente para desarrollar la imaginación que necesitamos para esta época. Ahora hablo desde otra, me pongo en otro lugar, ¿no? Pero digo, realmente necesitamos muchísimo como humanidades sociales, ¿no? Que el crecimiento académico vaya acompañado de un crecimiento filosófico, literario, artístico, ¿no? Para nuestras formaciones, que es el tipo de imaginación que necesitamos para ayudarnos a resolver los problemas que tenemos. Pero bueno, nada, me callo porque yo hablo siempre mucho, pero sí creo que el sur global nos tiene y está teniendo alternativas y respuestas, tanto en los movimientos feministas, ecologistas, digamos, ¿no? Como en la vía académica, que es lo que mencionaba Daniela, ¿no? El grupo interdisciplinario de sistemas complejos que estamos armando. La transdisciplinaridad también va a ser una herramienta vital para entender esto. Sí, y también creo que el arte, estoy escribiendo para una muestra que va a abrir dentro de poco, que se llama Prácticas Artísticas para un Planeta en Emergencia, sin biología, y hemos trabajado con pensadores como desde Isabel Stenger, Viveiros de Castro. Hemos trabajado muchísimo sobre este nuevo modo de habitar el mundo, y me parece muy esperanzador las cosas que pasan en este mundo del sur. Me interesa realmente... ahí, perdón Daniela, me interesa, Iván, vos como un poco a la mirada al revés, como académico del sur, yendo como visiting fellow al norte, ¿cómo te sentís? ¿Sentís que coincidís con lo que dicen Flavia y Daniela o no tanto? Sí, en general sí. A ver, en el rubro de la inteligencia artificial en particular, como la escuela, por así decirlo, y acá me puede corregir Flavia o Daniela, que surge más desde pensadores desde América Latina, es lo que se llama, ¿viste? Decolonial AI, realmente. Que a mí, la verdad, no me encanta, porque me parece poco propositivo, poco optimista, ¿no? Volviendo a eso. Mira, vos tenés, ¿viste? Desde Sudáfrica tenés trabajos sobre Ubuntu, ética Ubuntu, inteligencia artificial, que son fascinantes. Y desde algunos países asiáticos temas de budismo, inteligencia artificial. Pero yo, la verdad, que iba a encarar tal vez un comentario no del lado de la academia. A ver, como saben, obviamente, si chusmearon el trabajo ese que Gaby mío hizo circular, para mí una de las preguntas centrales de las humanidades es, bueno, ¿quién quiero ser o quién queremos ser a nivel social? Y esa pregunta implica ciudadanos que puedan mirar más allá del día a día, ¿no? Con capacidad de proyectarse hacia adelante, ¿no? ¿Quién quiero ser? Es una proyección. Y mientras hablábamos y pensábamos estas cosas, obviamente en la Argentina tenemos un gran problema con eso. Y es un gran problema, digamos, que me volvió a la cabeza cuando
Jerry preguntó qué piensan hoy los jóvenes sobre humanidades, precisamente cuando los sub-14 hoy, no sé, 60% de nivel de pobreza, etcétera, etcétera, ¿viste? El porcentaje de jóvenes que hoy no proyectan hacia adelante o que no sienten que pueden es enorme en la Argentina. Y para mí, como el experimento de proyección de futuro más interesante que conozco es un experimento latinoamericano que es el de Medellín de Fajardo, que seguramente muchos lo conocen, que a través de intervenciones sociales arquitectónicas en los barrios más pobres, bibliotecas públicas, centros de ciencia y con una programación cultural, arte, humanidades, literatura de primer nivel, logró bajar muchísimo los índices de criminalidad y narcotráfico en Medellín mientras era alcalde. Eso fue año 2004, si mal recuerdo, Fajardo. Pre-iPhone, que es del año 2007, o sea, pre-surgimiento del teléfono inteligente. Entonces lo que estaba pensando mientras hacías la pregunta, Gaby, es ¿qué implicaría ayornar? ¿Viste? Y no es una pregunta no va del lado de la academia. ¿Qué implicaría ayornar el proyecto de Fajardo de Medellín? ¿No? ¿Cómo cambiaría eso ahora con las nuevas tecnologías? ¿Sería más barato, tal vez más fácil, tal vez no? ¿Tiene otros desafíos? Porque para mí ahí hay un ejemplo realmente, que es un ejemplo latinoamericano, del uso de las humanidades. No solamente para inclusión social, pero fue eso, sino para proyectar futuro de una manera tangible, visceral y corporal entre los jóvenes, que es algo creo que para pensar a ver si se puede ayornar o no para el siglo XXI, que para mí se inaugura básicamente con el iPhone. Bueno, nada, evidentemente es un tema enorme y que no vamos a agotar en esta horita de conversación, pero creo que muchísimas cosas se pusieron sobre la mesa. Yo tomé muchas notas acá, después lo pasaremos en limpio y la conversación sigue. Así que bueno, muchísimas gracias.